Mi hermana se casó con mi prometido tras mentir que le fui infiel. Mi mamá dijo que él no era para mí, desaparecí en silencio. Años después, llegué a la reunión familiar en un auto de $200.000, ellos llegaron tarde al averiarse su viejo cacharro. Mi hermana se casó con mi prometido después de mentir diciendo que yo le había sido infiel. Mi mamá dijo que él nunca fue para ti de todos modos. Desaparecí sin decir una palabra. Años más tarde, llegué a la reunión familiar en un auto de $200.000 mientras ellos llegaron tarde porque su viejo cacharro se descompuso a 2 calles de distancia. Mi nombre es Valeria. Tengo 29 años ahora, pero la historia que estoy a punto de compartir comenzó hace casi 7 años. Yo era una graduada universitaria de 22 años que apenas comenzaba su primer trabajo real, y estaba absolutamente ajena a lo retorcida que podía ser mi propia familia. Crecí en un pequeño pueblo suburbano en Ohio, el tipo de lugar donde todos se conocen y la reputación se te pega como chicle en la suela del zapato. En nuestra familia, éramos 2 hijas. Mi hermana Camila, 2 años mayor, era el sol, y yo era el planeta que orbitaba silenciosamente a su alrededor. Ella era la porrista principal, la presidenta de la clase, a quien mi mamá presentaba con orgullo en las fiestas como su hija perfecta. Y luego estaba yo. Yo era la callada, la inteligente si somos generosos. Pero en nuestra casa, el cerebro nunca vencía al encanto. Mis padres, o más específicamente, mi mamá, siempre favorecían a Camila. No era sutil. Era el aire que respirábamos en esa casa. Estaba en las cosas pequeñas, los cortes cotidianos de los que no te das cuenta que te están desangrando hasta años después. Recuerdo una boleta de calificaciones en la escuela secundaria. Traje a casa un promedio perfecto de calificaciones, incluyendo una A en cálculo avanzado. Mi mamá la miró, me la devolvió y dijo, «Eso está bien, cariño. Intenta salir más de tu habitación». Ese mismo día, Camila llegó a casa con una C en biología, y mi mamá la llevó a tomar helado para animarla porque, como le explicó a mi papá más tarde, Camila estaba bajo demasiada presión para mantener su vida social. Nuestras habitaciones eran otro testimonio de ello. La habitación de Camila era una suite en la esquina pintada de un rosa suave con una cama con dosel blanco y un closet amplio. La mía era la habitación pequeña al final del pasillo que daba a los botes de basura de los vecinos. Era la habitación que siempre estaba un poco demasiado fría en invierno y un poco demasiado caliente en verano. Cuando pregunté una vez si podía pintarla de otro color, mi mamá dijo, «Oh, no hagas un drama, Valeria. Es solo una habitación». Mi papá, bueno, él era un fantasma neutral en el fondo, un hombre amable que trabajaba en un trabajo largo y desagradecido en logística, pero un hombre que había aprendido que mantener la paz significaba nunca contradecir a mi madre. Recuerdo haberlo encontrado en el pasillo una noche después de otra pelea en la que mi mamá se había puesto del lado de Camila. Él solo me miró con ojos tristes y dijo, «Solo mantén la cabeza baja, Valeria. Es más fácil». No estaba siendo cruel. Me estaba dando el único consejo de supervivencia que conocía. Así que aprendí. Aprendí a hacerme pequeña, a atenuar mi propia luz para que la de ella pudiera brillar más. Aprendí que mis logros eran inconvenientes y mis sentimientos una molestia. Era más fácil de esa manera. Amaba a mi hermana, o al menos pensaba que lo hacía. Pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que estaba condicionada a aceptar mi papel como el personaje secundario en la historia de su vida. No sabía entonces que ella no se conformaba con tener el protagonismo. Estaba dispuesta a quemar mi mundo entero para asegurarse de ser la única que quedara en pie. Justo cuando me había resignado a una vida en las sombras, conocí a Mateo. Sucedió de la manera más ordinaria. Estaba en una pequeña cafetería en el centro, de esas con sillas desiguales y arte local en las paredes, tratando de estudiar para un examen final. Él estaba en la mesa de al lado dibujando en un cuaderno. Era unos años mayor, un arquitecto junior en una empresa pequeña, y tenía los ojos más amables que jamás había visto. Se me cayó un bolígrafo y rodó debajo de su mesa. Cuando me lo devolvió, sonrió y fue como si toda la habitación sombría se iluminara. Empezamos a hablar y no paramos durante 3 horas. Tenía esa forma de escuchar de verdad, que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo.
No solo escuchaba mis palabras, escuchaba los espacios entre ellas. Empezamos a salir durante mi último año de universidad. A medida que me graduaba y me sumergía en el torbellino de un nuevo trabajo corporativo, él fue mi ancla. Nuestra relación no era ostentosa. No necesitábamos grandes gestos. Construimos nuestro mundo sobre conversaciones nocturnas con comida para llevar barata, largas caminatas por el parque y el simple consuelo de saber que nos apoyábamos mutuamente. Una noche, yo estaba estresada por una presentación en el trabajo y él se quedó despierto conmigo hasta las 2 de la mañana, no solo haciéndome compañía, sino ayudándome a generar ideas, genuinamente interesado en la aburrida logística de mi proyecto. Él veía a la persona que yo era, no a la persona que mi familia me hacía parecer. Escuchaba mis ideas para una empresa emergente con la que soñaba y decía, Valeria, eso es brillante. Realmente podrías hacerlo. Por primera vez, me sentí vista. Llevarlo a casa fue como introducir una nueva especie en un ecosistema cerrado. Mi familia no sabía qué hacer con él. Mi mamá, durante esa primera y desastrosa cena, lo interrogó sobre su carrera. «La arquitectura es tan competitiva, ¿verdad?», preguntó, con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «¿Cuál es el salario inicial promedio para un arquitecto junior en estos días? Espero que sea suficiente para construir una vida». Fue mortificante. Camila fue peor en cierto modo. Ella era pura dulzura cortés en la superficie, pero había una mirada fría y calculadora en sus ojos. «Valeria tiene tanta suerte de tenerte, Mateo», dijo, colocando una mano en su brazo y dejándola allí un segundo de más. «Ella siempre ha sido tan intensa. Es bueno que tenga a alguien tranquilo que la equilibre». Fue un movimiento clásico de Camila, un cumplido envuelto en un insulto. En ese momento, me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que era solo el asunto territorial habitual de hermanas. Ahora sé que no era así. Era la mirada de un depredador estudiando a su presa. No solo estaba mirando a mi novio. Estaba mirando algo que quería arrebatarme. La primera grieta real en la fachada ocurrió en mi cena de graduación universitaria. Mis padres habían reservado una mesa en un buen restaurante italiano. Se suponía que sería mi celebración, el reconocimiento a 4 años de arduo trabajo. Mi papá hizo un brindis dulce y sencillo. Luego, mi mamá le dio un toque a Camila. «Camila, cariño, di algo». Camila se puso de pie, con la copa en la mano. Comenzó diciendo, «Es tan increíble ver a mi hermanita graduarse». Pero rápidamente se desvió. «Parece que fue ayer cuando yo me estaba graduando». «Magna cum laude, por supuesto». Fue un torbellino equilibrar mis deberes de presidencia y mi trabajo de caridad. Realmente me enseñó la importancia de la gestión del tiempo. Continuó así durante 5 minutos, apenas mencionándome de nuevo hasta que terminó con un chiste a mi costa. Recuerdo cuando ni siquiera pudo pasar su examen de conducir en el primer intento. Se rió, haciendo que toda la mesa soltara una carcajada. Todos estábamos tan preocupados. Pero miren la hora, una graduada universitaria. Todos se rieron excepto Mateo. Él buscó mi mano debajo de la mesa y la apretó, un mensaje silencioso. «Lo veo. Estoy contigo». Traté de ignorarlo. Era solo Camila siendo Camila. Pero me dolió más de lo habitual que restara importancia a mi logro frente a la única persona que realmente lo valoraba. Después de que Mateo y yo nos mudamos a nuestro apartamento, el comportamiento extraño aumentó. Una noche, mientras cocinábamos la cena, me mostró su teléfono. «Oye, tu hermana me envió un mensaje hoy», dijo, con una expresión de confusión. El mensaje decía, «Hola, tú. Acabo de ver a un chico que llevaba esa colonia que te gusta. Me hizo pensar en ti. Espero que estés teniendo una buena semana». Mi estómago se retorció en un nudo frío. «¿Ella qué?». Él se encogió de hombros. «Es un poco raro, ¿verdad? Solo mencioné que Colonia usaba una vez, hace meses». Intentó reírse de ello. Tal vez solo está tratando de ser amigable, pero no era amigable. Era cruzar un límite. Era un pequeño mensaje secreto enviado a mis espaldas. Ese fue el momento en que algo dentro de mí comenzó a observar.
A observar de verdad. Empecé a notar todo. La forma en que su mano rozaba el brazo de él cuando se reía de uno de sus chistes. La forma en que mencionaba chistes internos de su infancia de los que yo no formaba parte, intentando crear una alianza. Mi mamá, ya fuera por ignorancia o intencionalmente, se convirtió en su cómplice. Organizaba una noche de juegos familiares y, de alguna manera, Camila y Mateo terminaban en el mismo equipo con mamá animándolos, mientras que a mí me emparejaban con mi silencioso padre. Era un veneno lento y progresivo diseñado para hacerme sentir como una extraña en mi propia relación. Después de una de estas noches, Mateo parecía distante. Le pregunté qué pasaba en el camino a casa. Él vaciló. Es solo tu hermana. Dice cosas. Me dijo que ustedes dos solían pelear mucho y que puedes ser un poco difícil cuando no te salen las cosas como quieres. Mi sangre se congeló. No solo estaba siendo amigable. Estaba pintándome activamente como la villana de mi propia historia, plantando semillas de duda, un susurro venenoso a la vez. A pesar de la creciente inquietud, estaba felizmente enamorada. Sabía que Mateo era el indicado. Había estado ahorrando silenciosamente un poco de cada cheque de pago, reservándolo para el anillo perfecto. No quería nada ostentoso. Encontré un hermoso y sencillo anillo vintage, un pequeño zafiro rodeado de pequeños diamantes. Era elegante y atemporal, tal como sentía que era nuestro amor. Planeé un viaje de fin de semana a una cabaña tranquila en las montañas, un lugar que encontré en línea con una chimenea y vista a las estrellas. Tenía el anillo escondido en mi maleta. Tenía las palabras que diría practicadas en mi cabeza. Tenía todo nuestro futuro planeado. La noche antes de partir, mientras empacaba, Mateo vino y se sentó en el borde de la cama. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, solo mirándome doblar un suéter. La expresión de su rostro me dijo que algo andaba terriblemente mal. Valeria, comenzó, con una voz tan baja que apenas podía escucharlo. No creo que pueda hacer esto. Mis manos se detuvieron. Pensé que se refería al viaje. ¿Es por el trabajo? Podemos ir en otro momento. No es gran cosa. Él negó con la cabeza lentamente. No, no el viaje. Finalmente me miró y sus ojos estaban vacíos. Nosotros. Solo parpadeé, la palabra no se registraba. Se sintió como un golpe en el estómago, sacándome el aire de los pulmones. ¿De qué estás hablando? Solo estábamos. Estábamos planeando la cena para la próxima semana. Él no me miraba. Su mirada estaba fija en un hilo suelto de la colcha. Se lo del otro tipo, Valeria. Las palabras no tenían sentido. Era como si estuviera hablando otro idioma. ¿Qué otro tipo? Mateo, no hay ningún otro tipo. Finalmente miró hacia arriba y sus ojos estaban llenos de un dolor que me lastimaba físicamente. No me mientas, por favor. Su voz se quebró. Camila me lo contó todo. No quería hacerlo. Dijo que estaba llorando, tratando de protegerte. Pero dijo que no podía ver cómo se burlaban de mí. Mi sangre se convirtió en hielo. Me mostró los mensajes de texto, Valeria. Los que le has estado enviando a tu compañero de trabajo durante meses. Esos donde decías que estabas aburrida, que te sentías atrapada. ¿Mensajes de texto? ¿Qué mensajes? Muéstramelos. Estaba frenética, mi mente corría. Esto era una pesadilla. Él negó con la cabeza, una sola lágrima rodando por su mejilla. No puedo. Los borró de su teléfono justo después de mostrármelos. Dijo que no quería tener esa basura en su teléfono, que solo tenía que mostrarme la verdad. Dijo que te atrapó, que lo admitiste todo y le rogaste que no me lo dijera. El mundo giró sobre su eje. La mentira era tan perfecta, tan completa. Ella había creado una narrativa, le había mostrado pruebas fabricadas y luego las había borrado, de modo que yo no tenía nada que refutar. Era mi palabra contra la palabra de la hermana perfecta que solo velaba por él. Quería gritar, sacudirlo, pero lo único que salió fue un susurro desesperado. Mateo, mírame. Es una mentira. Ella está mintiendo.
Traté de alcanzarlo, pero él se apartó. Ese pequeño movimiento destrozó lo que quedaba de mi corazón. ¿Le crees a ella antes que a mí? Hubo un largo y terrible silencio. No tuvo que decir nada. Su silencio fue la respuesta. Una semana después, se mudó mientras yo estaba en el trabajo. Dejó la llave en la encimera vacía de la cocina. Mi mamá me llamó esa noche, no para ofrecerme consuelo, sino para dar el golpe final. ¿Estarás bien, cariño?, dijo con una voz escalofriantemente tranquila. Él nunca fue para ti de todos modos. Los 3 meses que siguieron fueron un desierto gris y sin forma. Fui a trabajar. Regresé a casa. Comí comida que sabía a cartón. Dormí, pero nunca descansé. Yo era un fantasma que rondaba el apartamento que solía ser nuestro hogar. Intenté llamar a Mateo, pero nunca respondió. Le envié mensajes de texto, súplicas largas e incoherentes que quedaron sin leer. Era como si hubiera dejado de existir. El golpe definitivo llegó un martes por la noche. Estaba revisando mi teléfono con desgana, un hábito que había desarrollado para pasar las horas vacías, cuando llegó un mensaje de un viejo amigo de la universidad. Oye, ¿estás viendo esto? Adjunta había una captura de pantalla de un anuncio de compromiso en Facebook. Eran Camila y Mateo. Estaban parados en un parque, rodeados de hojas doradas de otoño. Él sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Ella radiaba de felicidad, con la mano colocada posesivamente en el pecho de él, mostrando un anillo. Mi anillo. El anillo de zafiro vintage que yo había elegido. El que todavía estaba escondido en el fondo de mi closet, esperando un futuro que nunca sucedería. Me di cuenta entonces de que ella no solo había robado a mi novio. Había robado mi anillo, mi propuesta, todo mi plan de vida. Miré la foto durante mucho, mucho tiempo. Pensé que finalmente me rompería, que la presa del dolor estallaría. En cambio, me reí. No fue un sonido feliz. Fue una risa pequeña, hueca y quebradiza que resonó en mi apartamento vacío. Era la risa de alguien que finalmente había tocado fondo y se había dado cuenta de que no había otro camino que subir o salir. Esa noche, empaqué una maleta. No todo, solo lo esencial. Caminé por el apartamento, un museo de una vida que ya no era mía. Dejé su taza de café favorita en la encimera. Dejé las fotos de nosotros en la estantería. Eché un último vistazo a mi alrededor, luego salí y no miré atrás. Escribí un correo electrónico breve a mi jefe renunciando a mi trabajo con efecto inmediato. Le envié un cheque a mi arrendador por el alquiler de los 2 meses siguientes para rescindir el contrato de arrendamiento. Fui a un cajero automático y retiré los pocos miles que me quedaban en mis ahorros. Conduje hasta una tienda de electrónica barata y compré un teléfono de prepago. Luego conduje hasta el límite de la ciudad, saqué mi teléfono inteligente de su soporte y lo arrojé a un río. Lo vi hundirse en el agua turbia, llevándose consigo cada conexión con mi antigua vida. Eliminé todas mis cuentas de redes sociales. Y luego simplemente desaparecí. Me subí a mi sedán usado y conduje hacia el oeste. No tenía un destino. Solo conduje, impulsada por café y un nudo frío y duro de rabia en mi estómago. Por primera vez en mi vida, no estaba viviendo a la sombra de Camila ni encogiéndome ante la desaprobación de mi madre. Era aterrador, y era la forma más pura de libertad que jamás había conocido. Durante 2 años, fui una nómada. Trabajé en una serie de empleos temporales. Fui camarera en Austin, aprendiendo a preparar un old fashion perfecto. Fui barista en una cafetería hipster en Denver. Incluso fui botones en un lujoso refugio de esquí en Colorado, cargando equipaje para personas más ricas de lo que jamás podría imaginar. Vivía en moteles baratos y habitaciones alquiladas, y estaba profundamente, dolorosamente sola. Pero en esa soledad, me encontré a mí misma. En las tardes tranquilas, en lugar de desplazarme por la vida de otras personas, comencé a construir la mía. Llené cuadernos con ideas, planes de negocios, bocetos, y uno de ellos, un concepto de empresa emergente para un software de optimización logística con el que soñaba en la universidad, comenzó a tomar forma lentamente. Me enseñé a programar con tutoriales en línea, pasando horas y horas en las bibliotecas locales.
Ahorré obsesivamente, viviendo a base de fideos instantáneos y café de gasolinera. La amargura, aprendí, cuando se canaliza correctamente, es un combustible increíble. 3 años después de eso, finalmente tuve un gran avance. Encontré un socio en línea, un programador brillante de California que compartía mi visión. Reunimos nuestros escasos recursos, trabajamos 18 horas al día y lanzamos nuestra empresa. La llamamos Lucentech. Durante el primer año, fue una lucha. Estuvimos a punto de quebrar 2 veces, pero luego conseguimos nuestro primer gran cliente, y luego otro, y luego otro. El negocio comenzó a crecer, lentamente al principio, luego como un incendio forestal. Para cuando cumplí 28 años, 5 años después de haber desaparecido, no solo me iba bien. Era silenciosa e independientemente rica. Tenía una hermosa casa en un lago en las afueras de Seattle, una vida que había construido con mis propias manos, ladrillo a doloroso ladrillo. Y fue entonces cuando el pasado me encontró. Comenzó con un correo electrónico enviado a una antigua dirección universitaria que rara vez usaba pero que conservaba por razones sentimentales. El asunto decía, reunión familiar. Te extrañamos, Valeria. Miré fijamente el nombre del remitente, mamá. Mi mano tembló mientras lo abría. El correo electrónico era empalagosamente alegre, una clase maestra de negación tóxica. Estaba lleno de signos de exclamación y actualizaciones informales sobre primos con los que no había hablado en años. Escribía como si yo solo hubiera estado en unas largas vacaciones. Y luego vino el párrafo que me revolvió el estómago. La mejor noticia es que Camila y Mateo estarán allí con su pequeño. Tienes un sobrino, cariño. Se llama Lucas, y es la cosa más preciosa. Simplemente no sería lo mismo sin ti para completar nuestro cuadro familiar. Eliminé el correo electrónico sin responder. Bat era como si ahora tuvieran mi rastro. Unas semanas más tarde, mi socio de negocios me reenvió un correo electrónico de un supuesto inversor que estaba siendo inusualmente agresivo para programar una reunión conmigo directamente. Algo en la redacción me resultó familiar. Hice que mi equipo técnico investigara un poco. Rastrearon la dirección de correo electrónico desechable hasta una dirección IP en una biblioteca pública de mi antiguo pueblo natal. Era Camila haciéndose pasar por una inversora para intentar llegar a mí. La desesperación era patética. Fue entonces cuando decidí llamar a mi antiguo compañero de cuarto de la universidad, Mauricio. Él era una de las pocas personas con las que había mantenido un contacto lejano, un buen tipo que se había quedado en la zona. Después de unos minutos de ponernos al día, le pregunté, oye, una pregunta rara. ¿Has sabido algo de mi hermana Camila últimamente? Mauricio soltó un silbido bajo. Vaya, ¿por dónde empezar? Es un desastre, Valeria. Dicen que está endeudada hasta el cuello. Se gastó el dinero de una herencia de parte de tu abuela intentando lanzar una marca de influenciadora de estilo de vida que fracasó por completo. Están ahogados con la hipoteca y escuché de un amigo que el auto de Mateo fue embargado el mes pasado. El mayor rumor es que él amenaza con solicitar el divorcio. Hizo una pausa y luego entregó la última pieza del rompecabezas. La parte más loca, se mudaron de regreso con tus padres hace unos meses. Por supuesto que sí. Directamente de regreso al nido. «Ann tu mamá», añadió Mauricio, con la voz teñida de lástima. Ella sigue contando la misma vieja historia. Les dice a todos que Camila solo está pasando por una fase y que Mateo está siendo difícil. Sigue hablando de ella como si fuera una santa. Nada había cambiado. La hija dorada no podía hacer nada malo. Y yo seguía siendo el fantasma. Hasta que decidí dejar de serlo. La reunión familiar estaba programada para principios de la primavera en una zona de picnic alquilada en un gran parque público. Según la cadena de correos electrónicos que Mauricio me había reenviado, era un evento importante. El tipo de evento por el que vivía mi madre, una oportunidad para el pavoneo social en su forma más pura. Sabía que tenía que ir. No por ellos. Por mí. Las semanas previas fueron extrañamente meditativas. La rabia incandescente que había llevado durante años se había enfriado en una calma constante y calculada. Ya no se trataba de gritar o llorar.
Se trataba de cerrar un capítulo. Fui de compras. No solo compré un vestido. Mandé a hacer un traje a medida. Un traje sastre oscuro de un diseñador exclusivo en Seattle. Era el tipo de ropa que no necesitaba gritar para hacerse notar, susurraba poder. Luego, para el día del evento, alquilé un auto, un elegante sedán Audi negro de $200,000. Era una cantidad obscena de dinero para un alquiler de un solo día, pero no se trataba de dinero. Se trataba del mensaje. Era una armadura. Reservé una suite en un hotel de lujo a 2 pueblos de mi ciudad natal y conduje el día anterior. Esa noche no dormí mucho. Simplemente me quedé junto a la ventana mirando las luces distantes del pueblo que me había escupido, y me sentí lista. La mañana de la reunión, llegué 10 minutos antes. El parque ya se estaba llenando de parientes lejanos que se reían y niños que corrían. Conduje el Audi lentamente pasando la entrada y lo estacioné en un lugar privilegiado, a la vista del pabellón principal. Salí, me tomé mi tiempo para acomodarme el saco y me dirigí hacia la reunión. Nadie me reconoció al principio. Mi cabello era diferente, mi estilo era diferente, pero más que eso, la forma en que me comportaba era diferente. Ya no era la chica tímida que intentaba mezclarse con la pared. Caminaba con un propósito. Pasé directamente de largo por la mesa de bienvenida, saludando cortésmente con la cabeza a un primo con cara de confusión, y tomé casualmente un vaso de té helado de la mesa de refrescos. Entonces lo escuché. Un fuerte suspiro colectivo en una mesa cercana. ¿Valeria? Era mi tía Beatriz, la hermana de mi mamá. Dios mío, ¿eres tú? Los susurros estallaron y se propagaron como un virus por la multitud. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Yo solo sonreí cortésmente, asentí levemente y seguí caminando hasta que los vi. Mi mamá de pie cerca de la mesa principal, congelada, con un plato de cartón con ensalada de papas a medio camino de la boca. Ann Camila junto a ella, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se agrió en algo más, resentimiento. Y junto a ellos, sosteniendo la mano de un niño pequeño, estaba Mateo. Se veía más viejo, más cansado, y me miraba como si acabara de ver un fantasma. Justo en ese momento, el teléfono de mi mamá vibró. Ella lo miró y su expresión se amargó. Escuché que le murmuraba a mi tía, «Es Camila». Su auto se descompuso a 2 calles de distancia. Miré el reluciente auto de lujo negro que había estacionado cerca de la entrada. Todos los ojos en ese parque estaban puestos en mí ahora. Y por primera vez en mi vida, no me encogí. Di un sorbo lento a mi té helado y esperé a que comenzara el espectáculo. Unos minutos más tarde, una vieja furgoneta plateada que parecía haber pasado por una guerra apareció en escena. Tosió ruidosamente mientras se detenía bruscamente junto a la acera, y el motor dejó escapar un suspiro final y metálico. Camila salió del lado del conductor, luciendo nerviosa y furiosa, azotando la puerta detrás de ella. Me vio casi al instante. La suficiencia y confianza que siempre llevaba habían desaparecido, reemplazadas por una mirada de puro y absoluto asombro. La tarde transcurrió en oleadas de una incomodidad insoportable. Primos lejanos me daban abrazos tibios, con ojos llenos de preguntas que eran demasiado educados para formular. Mi madre intentaba actuar con normalidad, con una voz excesivamente brillante. «Valeria, cariño, estamos tan felices de que hayas podido venir», canturreó, acercándose para darme un abrazo que yo no respondí. Luego vinieron los discursos. Mi mamá se puso de pie, golpeando un tenedor contra su copa de vino, con una sonrisa ensayada en el rostro. «Solo quiero agradecer a todos por venir», comenzó, con un tono empalagoso. «Significa el mundo ver a toda nuestra familia finalmente unida de nuevo». Hizo una pausa para dar efecto. «Y especialmente quiero honrar a mis hijas. Camila, por supuesto, que ha tenido un año tan desafiante, pero continúa inspirándonos a todos con su fuerza y resiliencia». La mentira era tan descarada que resultaba casi impresionante. «Ann Valeria», continuó, dirigiendo sus ojos hacia mí, quien nos sorprendió a todos al presentarse después de, bueno, un tiempo alejada. Sentí que todos los ojos del lugar se volvían hacia mí. Ella continuó,
hablando sobre el perdón y el seguir adelante. Era una actuación, y ella era la estrella. Camila la siguió, dando un breve monólogo ensayado sobre la importancia de los lazos familiares, mirándome con una expresión que pretendía ser conciliadora pero que estaba llena de malicia. Yo me quedé sentada. No aplaudí. Y entonces, mientras los corteses aplausos para Camila se apagaban, sucedió algo que nunca habría podido predecir. Mateo se puso de pie. Caminó hacia el frente, sosteniendo a su hijo Lucas de la mano. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban claros. No iba a decir nada, comenzó, con voz clara y firme, cortando el incómodo silencio. Vaya que todos estamos siendo honestos hoy. La cabeza de Camila giró bruscamente hacia él. Mateo, no. Él levantó una mano. No, ya tuviste tu turno. El rostro de mi madre parecía tallado en hielo. He guardado silencio durante años, dijo Mateo, con voz cada vez más fuerte, impulsado por una verdad que había estado enterrada durante demasiado tiempo. He vivido con la culpa y la vergüenza de lo que pasó. Pero ver a Valeria aquí, ya no puedo fingir. Todos ustedes creyeron que Valeria me había sido infiel, que ella fue la que mintió, la que nos abandonó. Pero nada de eso era cierto. Todo el parque quedó en un silencio sepulcral. Se habría podido escuchar la caída de un alfiler. Camila mintió, dijo, con la voz quebrándose ligeramente. Relató la historia, todo el feo asunto. Ella me mostró mensajes de texto falsos, capturas de pantalla falsas. Creó toda una historia para convencerme de que Valeria tenía a otro hombre. Me dijo que Valeria era demasiado inteligente para mí, que tarde o temprano me dejaría por alguien más exitoso. Jugó con cada una de mis inseguridades. Sus ojos encontraron los míos a través del césped, y estaban llenos de un arrepentimiento tan profundo que era casi tangible. Yo le creí, dijo, bajando la voz a un susurro. Porque era joven y era un cobarde. Dejé que me manipulara porque era más fácil que enfrentar mis propios miedos. Miró directamente a Camila, cuyo rostro era una máscara de pura furia. No solo mentiste. Destruiste algo hermoso. Manipulaste a todos solo para quitarle a tu hermana lo que tenía. Luego se volvió hacia mi madre. Y usted la alentó. Me dijo que era lo mejor. Me vendió una mentira. Finalmente, me miró de nuevo y su voz estaba cargada de emoción. Lo siento mucho, Valeria. Sé que es demasiado tarde y no espero que me perdones, pero necesitaba que supieras la verdad. Se bajó y, sin decir otra palabra, tomó la mano de Lucas y pasó directamente junto a Camila y mi madre, perdiéndose entre la multitud. Después de que Mateo se alejó, no hubo aplausos. Nadie se movió. El silencio era absoluto, denso por el peso de una verdad que acababa de estallar en medio de su agradable reunión familiar. Camila se quedó congelada, con el rostro en una mueca grotesca de furia y humillación. Mi madre se sentó pesadamente en su silla, viéndose pequeña y derrotada por primera vez en su vida. ¿Y yo? Yo me puse de pie. Con calma, lentamente, caminé a través de la multitud atónita hacia el pequeño altavoz portátil y el micrófono que habían instalado para los brindis. El micrófono aún estaba caliente por la mano de Mateo cuando lo tomé. Durante un largo momento, no dije nada. Solo contemplé el mar de rostros familiares. Los mismos rostros que alguna vez se habían reído de los chistes de Camila a mi costa. Las mismas personas que habían asentido cuando mi mamá decía que yo era demasiado sensible. Los mismos parientes que me habían despedido con nada más que silencio cuando desaparecí, pero que de repente habían encontrado mi dirección de correo electrónico cuando se enteraron de que había tenido éxito. Ahora me miraban con la boca entreabierta, sin saber qué vendría después. No les di ni una explosión ni una disculpa. Simplemente dije, no estoy aquí para limpiar mi nombre. Un leve murmullo de incomodidad recorrió las mesas. Mi mamá se acomodó en su asiento. Eso supondría, continué, con mi voz firme y clara, que todavía me importa lo que cualquiera de ustedes piense. Hice una pausa, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire, dejando que calaran. Examiné las mesas, haciendo contacto visual con mis tías, mis tíos, mis primos. Solo quería ver, dije, bajando ligeramente la voz.
Quería ver si algo había cambiado en los últimos 5 años. Pero no es así. Siguen aplaudiendo a la voz más fuerte de la sala. Siguen defendiendo a quien los haga sentir más cómodos, y siguen confundiendo la apariencia con el carácter. Mi voz era serena, pero mis manos temblaban ligeramente. No de ira, ya no. Sino de liberación. De sentir que finalmente me quitaba un gran peso de encima. Solía pensar que yo simplemente no era lo suficientemente buena para esta familia, añadí, mirando desde el rostro pálido de mi madre hasta el tembloroso de mi hermana. Resulta que yo era simplemente demasiado honesta. Luego di un paso atrás. No azoté el micrófono. Lo coloqué suavemente sobre la mesa y me alejé. No esperé una reacción. No me importaba lo que viniera después. Caminé a través de la multitud silenciosa con la cabeza en alto. Llegué a mi auto, el reluciente símbolo de una vida de la que ellos no sabían nada. Me subí, cerré la pesada puerta, dejando fuera el ruido, el juicio y los años de dolor. Y finalmente exhalé, un suspiro que sentí que había estado conteniendo durante toda mi vida. Si todavía están escuchando, ¿podrían hacerme un gran favor y presionar el botón de me gusta y comentar el número 1 aquí abajo? Me hace saber que me dieron su apoyo y que están aquí conmigo en este viaje. Su apoyo es un gran aliciente para mí. Así que, por favor, dejen un 1 en los comentarios y permítanme contarles qué pasó después. Regresar a la tranquilidad estéril de mi suite de hotel esa noche fue irreal. La adrenalina de la reunión se disipó y me quedé con una extraña y vibrante claridad. Escuchar a Mateo decir la verdad en voz alta había sido liberador, como abrir una válvula de escape. Pero mientras caminaba por la suite, un sentimiento diferente comenzó a arraigarse. No era suficiente. La traición no había sido solo un momento de crueldad celosa. Había sido una campaña calculada, y necesitaba saber exactamente qué tan profundo llegaba aquello. A la mañana siguiente, no conduje de regreso a casa. Me quedé. Abrí mi computadora portátil e hice algo que no me había permitido hacer en años. Empecé a indagar. Saqué viejos estados de cuenta bancarios de los años antes de irme. Viejos correos electrónicos, viejas líneas de tiempo. Los patrones estaban allí, a la vista de todos. Pero yo era una aficionada. Necesitaba a un profesional. Llamé a un hombre que había conocido a través de uno de mis inversores, un contador forense llamado Arturo. Era un hombre silencioso y meticuloso que encontraba historias en los números. Lo hice viajar en avión al día siguiente. Nos reunimos en mi suite de hotel y durante 5 horas le expuse toda la historia, extendiendo documentos sobre la mesa de centro. Le di una instrucción sencilla: encuentra todo. No asumas que nada es coincidencia. Él tomó los archivos y se puso a trabajar. Una semana después, me llamó de vuelta. Su voz era seria. Valeria, dijo con cuidado. Es mejor que te sientes. Era peor de lo que jamás hubiera podido imaginar. El engaño de Camila iba mucho más allá de los mensajes de texto falsos. Arturo había descubierto un rastro digital que pintaba un panorama repugnante. Usando mi información personal, mi número de seguro social y mi fecha de nacimiento, probablemente robados de la casa de sus padres, donde se guardaban los archivos fiscales antiguos, ella había solicitado un pequeño préstamo personal a mi nombre aproximadamente un mes antes de la ruptura. El préstamo fue denegado, afortunadamente, pero la consulta de crédito había dejado una marca en mi historial crediticio durante años. Fue un robo de identidad, liso y llano. Encontró la transacción original del anillo de zafiro. Yo había pagado el depósito, pero el pago final y la recogida habían sido firmados por Camila. Ella había falsificado mi firma en el recibo final de la joyería, afirmando que lo recogería por mí como una sorpresa. Y el descubrimiento más escalofriante: días antes de que Mateo terminara conmigo, alguien había iniciado una solicitud en línea para abrir una cuenta bancaria conjunta a mi nombre y al de Mateo. La solicitud había fallado únicamente porque requería verificación en persona de ambas partes. Ella no solo estaba tratando de robar a mi novio. Estaba tratando de robar mi identidad, mi futuro financiero. Estaba intentando secuestrar mi vida entera. Agradecí a Arturo, colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana hacia la ciudad abajo durante mucho,
mucho tiempo. El dolor había desaparecido, reemplazado por algo frío, duro y claro. Llamé a mi abogada, una mujer astuta y sin rodeos llamada Sara. Habíamos discutido esta posibilidad hacía meses, cuando sospeché por primera vez que algo andaba mal. Sara había llamado a las pruebas potenciales una herramienta de presión de nivel nuclear. Sara, dije, con mi voz desprovista de emoción. Soy yo. Comienza con el papeleo. El juego había cambiado. Esto ya no era un drama familiar. Esto era justicia. El poder no es ruidoso. Es paciente. Y durante las siguientes semanas, fui muy paciente. Mientras mi abogada, Sara, comenzaba a redactar las demandas legales iniciales, un paquete de puro karma destilado cayó directamente en mi regazo. Una de las empresas tecnológicas más pequeñas que mi firma había adquirido silenciosamente 6 meses antes estaba contratando a un nuevo líder de producto. Era una subsidiaria que operaba bajo su propio nombre y mi participación solo era conocida por la alta dirección. Una mañana, mi jefa de recursos humanos me reenvió una lista corta de candidatos para la ronda final de entrevistas, y allí estaba, el tercer nombre de la lista, Camila Benítez. Miré fijamente su nombre y luego comencé a reír. El universo, al parecer, tenía un gran sentido del drama. Su currículum era una obra de ficción, inflando sus roles menores en trabajos anteriores para convertirlos en grandes puestos de liderazgo. Su carta de presentación era una obra maestra del delirio, llena de palabras de moda como sinergia y escalabilidad. Estaba postulándose para ser una líder senior en mi empresa, en mi imperio. Me quedé pensando en eso por un momento, mientras un plan lento y frío comenzaba a formarse en mi mente. Era el momento, no de una explosión, sino de algo mucho más quirúrgico. Llamé a mi directora de recursos humanos. La candidata Camila Benítez, le dije. Quiero encargarme de su entrevista final personalmente. Programala para el próximo miércoles. Organicé la reunión en nuestra sucursal más nueva, un loft remodelado en el centro que funcionaba como nuestro laboratorio de innovación. Era un lugar elegante, intimidante y completamente desconectado de cualquier prensa pública sobre Lucentech. Sin nombres en la puerta, solo vidrios esmerilados y un sistema de seguridad silencioso que registraría cada uno de sus movimientos. El día de la entrevista, yo estaba en una pequeña sala de observación detrás de un espejo unidireccional. Les había indicado a los miembros del panel de entrevistadores, 2 de mis vicepresidentes principales, que la trataran como a una candidata seria. Háganle preguntas difíciles, les dije. Háganla sudar. Pero no revelen quién está detrás de esto. La observé mientras tomaba café negro al verla entrar. Se veía diferente. Los años de estrés y fracaso le habían pasado factura. Estaba más delgada y había leves líneas de ansiedad marcadas alrededor de sus ojos. Llevaba un saco barato que no se ajustaba del todo a sus hombros. Aún así, la vieja arrogancia seguía allí. Habló y habló. Inventó historias, se jactó de su experiencia en liderazgo de marca y se atribuyó el mérito de proyectos que yo sabía con certeza que ni siquiera había tocado. Cuando terminó la entrevista, mis vicepresidentes le dijeron que necesitaban deliberar y le pidieron que esperara en el vestíbulo. Les dije que la entretuvieran exactamente durante 15 minutos, el tiempo justo para salir de la sala de observación y ocupar mi lugar en la oficina de la esquina, arriba, la que tenía mi nombre grabado sutilmente en la puerta de vidrio, Valeria Benítez, CEO. 15 minutos después, llamaron suavemente a la puerta de la oficina. Mi asistente la abrió. La señorita Benítez la verá ahora, dijo. Camila entró, con una carpeta de cuero sintético apretada entre sus manos y una sonrisa nerviosa y expectante en el rostro. Probablemente esperaba encontrarse con algún joven informático en sudadera. Y entonces me vio sentada detrás del gran escritorio minimalista, con las manos entrelazadas frente a mí. Se detuvo en seco. La carpeta se le resbaló de los dedos, esparciendo sus currículos ficticios por el suelo de concreto pulido. No dijo una palabra, solo se me quedó mirando mientras su rostro perdía todo rastro de color hasta quedar de un blanco pálido y enfermizo. Dejé que el silencio se prolongara, dejando que se quedara allí parada en las ruinas de su propia creación. Finalmente, me recliné en mi silla y le dediqué una sonrisa pequeña y lenta que no contenía calidez alguna. Hola, Camila, dije.
Mucho tiempo. Su boca se abrió y luego se volvió a cerrar como un pez. Su garganta se movió al tragar saliva. Yo. No sabía que esta era tu empresa. Lo es, dije, con mi voz suave pero afilada como el vidrio. No vine aquí a regodearme, mentí con calma. Esto no se trata de venganza. Se trata de cerrar un ciclo. Eso pareció sacarla de su asombro. Un destello de la vieja Camila regresó. Valeria, escucha, tartamudeó, dando un paso adelante. Sé que las cosas se complicaron en ese entonces, pero yo estaba en un mal momento. Tenía celos, ¿de acuerdo? Nunca quise que llegara tan lejos. Solo intentaba proteger a Mateo. Pensé que tú estás. Ahórratelo, dije, interrumpiendo sus excusas con mi voz. Me puse de pie despacio y con deliberación, y caminé alrededor del escritorio hasta quedar a solo unos pasos de ella. No estabas protegiendo a nadie. Mentiste. Falsificaste documentos. Cometiste fraude. Envenenaste mi relación. Robaste mi anillo, mi nombre. Y luego usaste mi vida como si fuera un abrigo que no te quedaba. Se puso pálida y negó con la cabeza. Eso no. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras, Camila? Me acerqué más, bajando la voz hasta casi un susurro. Te has pasado toda la vida necesitando un público, necesitando aplausos. Todo lo que yo necesitaba era tiempo, y tú me diste eso. 5 años de silencio. 5 años para construir algo que tú jamás vas a tocar. Parecía querer correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. Regresé a mi escritorio y tomé una carpeta gruesa encuadernada en cuero. Dentro estaba todo. Una copia impecable de la solicitud de préstamo falsificada. El registro de la transacción de la joyería con su firma falsa marcada con un círculo rojo. Una línea de tiempo impresa de sus intentos de acceder a mi identidad, con direcciones IP incluidas. La deslicé sobre la superficie pulida del escritorio. Se detuvo justo frente a ella. Tengo los originales en una caja de seguridad, dije con calma. Y tengo el equipo legal y los fondos para arrastrar esto por cada tribunal del Estado durante la próxima década. Miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Su cabeza se levantó de golpe, con un destello de esperanza desesperada en sus ojos cuando añadí, Bat, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Susurró. Porque, dije, dándome la vuelta para mirar a través de la ventana panorámica hacia la ciudad que ahora llamaba mi hogar, eso te convertiría en el centro de la historia otra vez. Y, francamente, Camila, ni siquiera vales el gasto de tinta. No volví a mirarla. Puedes retirarte sola. Y dejé que se fuera. Sin guardias, sin amenazas, solo con el peso aplastante de su propio fracaso. Porque lo que venía después no iba a ser ruidoso. Iba a ser devastadoramente silencioso. Se marchó sin decir otra palabra, cerrando la pesada puerta de la oficina con un suave clic, como si temiera despertar a una bestia dormida. Tenía razones para tener miedo. La bestia estaba bien despierta. El verdadero espectáculo comenzó a la mañana siguiente. Precisamente a las 9 de la mañana, un mensajero legal entregó una carta en la casa de mis padres dirigida a la señorita Camila Benítez. No era una demanda, todavía no. Era una notificación formal de investigación de la firma de mi abogada que citaba estatutos estatales y federales específicos relacionados con el robo de identidad, la falsificación y el fraude bancario. Estaba redactada en una fría y profesional jerga legal. Pero el mensaje entre líneas era sumamente claro: te estamos observando. Podemos probarlo y estamos listos para enterrarte. Tal como predije, entró en pánico y llamó a nuestra madre. Para el mediodía, mi teléfono, cuyo número de alguna manera habían conseguido, estaba estallando con mensajes de texto y de voz. Por favor, llámame. Uno de mi madre decía, esto ha ido demasiado lejos. Y mi favorito, sigues siendo de la familia. Los borré todos sin escucharlos. Porque la siguiente fase de mi plan ya estaba en marcha. La casa en la que todos vivían, de la que mi madre estaba tan orgullosa, estaba técnicamente a su nombre. 2 años atrás,
Cuando me enteré por primera vez a través de Mauricio de que mi madre estaba agotando sus fondos de jubilación para sostener el fallido estilo de vida de Camila. Llegando incluso a vender una pequeña casa del lago que mi abuelo le había dejado en su testamento como parte de su herencia, intervine de forma silenciosa y legal a través de un asesor financiero externo que actuaba en nombre de un fideicomiso privado. Le hice a mi madre una oferta que no pudo rechazar. El fideicomiso compraría una participación del 50% de su residencia principal, liquidando sus deudas y dándole liquidez. Firmó los papeles sin preguntar nunca quién era el socio silencioso del fideicomiso. ¿Por qué lo haría? Pensaba que yo seguía siendo una chica rota lamiéndose las heridas en alguna parte. Ahora, una segunda carta de una firma de abogados diferente, la que representaba a mi fideicomiso, fue entregada a mi madre. Se le informaba que debido a una cláusula de incumplimiento en el acuerdo relacionada con el uso de la propiedad para refugiar a un individuo bajo investigación penal, se estaba presentando una moción para liquidar el activo de inmediato. No había forma de que pudieran pagar la participación del fideicomiso. Legalmente les había quitado el techo de encima. Pero incluso ese no fue el golpe de gracia. Eso llegó a través de Mateo. Le envié un mensaje único y sencillo: si deseas la custodia total y exclusiva de Lucas, puedo ayudarte. Respondió en menos de una hora. Nos reunimos en una cafetería tranquila a mitad de camino entre nuestras ciudades. Se veía cansado, pero la mirada atormentada había desaparecido de sus ojos. No quiero tu dinero, Valeria, fue lo primero que dijo. No se trata de dinero, respondí, agitando mi café. Se trata de ese niño. Se merece una vida estable, lejos de toda esta toxicidad. Le dije que yo financiaría toda la batalla legal. Le proporcionaría el mejor abogado de familia del Estado. Incluso me ofrecía crear un fondo universitario para Lucas, asegurando su futuro. Las lágrimas asomaron a los ojos de Mateo. ¿Por qué harías esto?, preguntó, con la voz entrecortada por la emoción. Lo miré, y por primera vez, no sentí ira ni dolor. Solo sentí una firme determinación. Porque eres el único que alguna vez dijo la verdad. 2 meses después, la audiencia de custodia fue un mero trámite. Camila se presentó sola y sin preparación. Mateo, respaldado por un poderoso equipo legal, se fue con la custodia total y exclusiva de su hijo. Camila se quedó sin nada más que las consecuencias de sus propias acciones. El golpe final no lo dio un abogado, sino el periódico local. Publicaron un artículo de perfil de página completa elogiando a Lucentec y a su misteriosa y exitosa fundadora. Era una historia sobre la resiliencia, sobre la superación de obstáculos, sobre la construcción de un imperio desde cero. Y allí mismo, en un pequeño recuadro lateral sobre mi trayectoria personal, había un párrafo cuidadosamente redactado y aprobado por abogados sobre cómo había dejado mi ciudad natal después de una profunda traición personal que implicaba fraude financiero y robo de identidad por parte de un miembro cercano de la familia. Mencionaba que se estaban evaluando acciones legales. El nombre de Camila Benítez no aparecía en el artículo, pero no hacía falta. En nuestro pequeño pueblo, todos lo sabían. Las consecuencias fueron lentas, minuciosas y devastadoras. Los pocos amigos que le quedaban a Camila dejaron de devolverle las llamadas. Los pequeños negocios que alguna vez la habían contratado para trabajos independientes de repente no tenían proyectos disponibles. Mi madre, al darse cuenta de que la casa ya no se podía salvar, se vio obligada a venderla a toda prisa. Se vendió por una fracción de lo que valía. Se mudó a un deprimente apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, lejos del vecindario donde alguna vez había organizado fiestas en el jardín y presumido de su hija perfecta. Su ruina social fue absoluta. Mauricio me contó que un día ella estaba en el supermercado y una vieja amiga, una mujer que conocía desde hacía 30 años, la vio, dio la vuelta a su carrito y caminó rápidamente por otro pasillo. La vergüenza no la golpeó de golpe. La fue desgastando lentamente a través de 1000 pequeños desaires. Intentó llamarme una última vez. Dejó un mensaje de voz, con una voz débil y quebradiza. Valeria, por favor. Haya hecho lo que haya hecho, seguimos siendo familia. Pero ella ya me había enseñado lo que la familia significaba para ella. Recordé cada lección y eliminé el mensaje. Camila, fiel a su estilo,
intentó huir. Después de perder la custodia, después del artículo, después de que se vendiera la casa, desapareció a otra ciudad. Pero el mundo digital tiene una memoria muy larga. Los empleadores buscaban su nombre en Google. El artículo del periódico era el primer resultado. Las verificaciones de antecedentes se encendían con alertas rojas. Una noche, Mauricio me envió una captura de pantalla. Camila había abierto una página de GoFundMe. El título decía, una madre soltera que intenta reconstruir su vida para su hijo después de algunas curvas injustas de la vida. Toda ayuda cuenta. La foto era un selfie con muchos filtros. No se hacía mención de mí, ni de Mateo, ni de la verdad. No doné. Nadie más lo hizo tampoco. Después de 3 semanas, había recaudado un total de $75. Fue la humillación pública definitiva. Hace unos meses, llegó un sobre blanco ordinario a mi oficina. No tenía dirección de remitente. En el interior no había ninguna carta, ninguna nota, solo una hoja de papel de construcción doblada por la mitad. Era un dibujo hecho con crayones. Una pequeña figura de palitos con cabello despeinado y una sonrisa torcida sostenía la mano de una figura de palitos más alta con un traje sastre. Era de Lucas. Lo colgué en el tablero de corcho sobre mi escritorio. No porque necesitara recordar quién era yo para ellos, sino para recordarme en quién me había convertido a pesar de ellos. No hablo del pasado a menudo. Ni a la prensa, ni a mis socios, ni siquiera a las personas que trabajan a mi lado todos los días. Porque la venganza, por muy satisfactoria que haya sido, no fue mi historia de origen. Fue solo una nota al pie de página. La verdadera historia fue la reconstrucción. La verdadera historia fueron las noches tranquilas dedicadas a aprender a programar, los lanzamientos de negocios fallidos, el momento en que contraté a mi primer empleado. La verdadera historia fue el hecho de que me fui sin nada más que una sola maleta y regresé con un nombre que tenía peso. Mi madre solía decir, te arrepentirás de alejarte de tu familia. Pero esto es lo que ella nunca entendió, no me alejé de mi familia. Me alejé de personas que se hacían llamar familia, pero que solo me trataban como un trampolín, un plan de respaldo, una sombra. Y nunca miré atrás. No hasta esa reunión. No hasta que llegué en ese auto, salí vistiendo un traje que valía más que el último cheque de pago de Camila, y observé desde la cima de la colina cómo llegaban tarde, amontonados y sudando porque su furgoneta oxidada se había descompuesto a 2 calles de distancia. Entraron cojeando a la reunión mientras yo permanecía bajo la sombra, con la copa en la mano, viéndolos recorrer la multitud con la mirada, buscándome y dándose cuenta finalmente de que yo ya no estaba bajo su sombra. Ellos estaban bajo la mía.